Es muy importante tener el conocimiento de toda nuestra infraestructura, de nuestro código. Si no existe ese conocimiento, ¿qué va a pasar? Los equipos no van a confiar en las palabras de quienes está diciendo que tenemos que atacar la deuda técnica, ¿no? Bienvenidos a Smooth Innovation, el podcast de Black Code, en donde hablamos sobre tecnología, negocios e innovación. El día de hoy no me acompaña mi compañero César Ramírez, sin embargo tengo a dos invitados bastante especiales. En esta ocasión, episodio número 10, me acompaña mi compañera Paulina Ramírez, directora de ventas de Black Code. Pau, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, muchas gracias por la presentación. Feliz de estar aquí como invitada. Y un gustazo, la primera vez que estás en el episodio y bueno, espero Sí. que haya muchísimos más. Y hoy nos acompaña Pau, alguien a quien estimamos bastante. Nos acompaña Eric Partida, el CTO de AMCO, una de las plataformas y empresas de educación más importantes de México. Eric a continuación nos va a contar un poquito más de ello, pero Eric, ¿cómo estás? Encantadísimo de que estés aquí el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Alex. El encantado soy yo. Pau, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a incursionar en esta plática a ver cómo nos va. Pero muchísimas gracias por la invitación, Alex. Creo que es una intervención muy entusiasta de su parte y qué mejor que sea en foros de tecnología. Me gusta participar mucho en ellos. Buenísimo, Eric. Gracias a ti por estar aquí. Eric, antes de empezar, nos gustaría que te presentaras. Dinos quién es Eric Partida, qué es AMCO, para quienes están allí afuera entiendan un poquito más de con quién estamos hablando y de qué se trata esta plataforma o esta empresa tan importante, ¿no?, que está fomentando la innovación en México en el área educativa y cuál es tu rol dentro de AMCO. Muy bien, claro que sí, Alex. Bueno, yo tengo 26 años de trayectoria ya en el medio de tecnología. He podido estar en algunas industrias, desde la farmacéutica hasta la parte tecnológica y de la educación. Entonces ya es una carrera un poco vasta en tiempo y en experiencia y en diferentes metodologías y usos de tecnologías. AMCO. AMCO es una empresa, como bien mencionas, es líder para la educación del idioma inglés. Desarrollamos aplicaciones, plataformas, un aula, precisamente para que sea asistida por el material físico, el libro, y entonces se convierte en una experiencia completamente muy innovadora, ya de 25 años, que son plataformas completamente seguras, pensadas precisamente para los colegios, los alumnos, los padres de familia, los administradores de colegio. Entonces, sí, son aplicaciones muy innovadoras y que realmente tienen un impacto bastante interesante y profundo, creo yo, en el tema de la educación, porque al final es el punto clave no solamente en nuestro país, sino yo creo que es clave en México y en Latinoamérica. Eso es AMCO. Absolutamente, absolutamente. Y qué interesante lo que están haciendo en AMCO para fomentar la educación. Nosotros nos conocimos no por casualidad de la vida, llegamos contigo porque anteriormente no colaborabas con otra organización bastante interesante y así surgió esta plática, ¿no?, de empezar a platicar sobre lo que estaba haciendo AMCO, digamos, a nivel de innovación para ver igual cómo desde Blackout podríamos apoyarles, ¿no? Y nos parece que estás haciendo algo súper interesante. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que nos apasiona bastante, Eric, y yo creo que es un tema en el cual tú nos vas a enseñar a nosotros por tu gran experiencia en el área, y es el tema de la deuda técnica. Desde tu punto de vista y en tus opiniones simples, ¿no? Sabemos que allá afuera muchas personas quizás no tienen conocimiento de tecnología, así que vamos a hacerlo, digamos, bastante light para ellos. ¿Qué es la deuda técnica, Eric, y por qué ocurre? Vamos a empezar con esa primera pregunta y posteriormente Pau también tiene preguntas interesantes por allí para ti. Bien, Alex. Bueno, la deuda técnica como tal, pues la palabra deuda, ¿no? Es forzosamente necesaria, lo voy a decir así, porque es tal cual como cuando tenemos que gestionar un crédito bancario, entonces adquirimos una deuda. ¿Y por qué es? Pues por una necesidad y generalmente viene acompañada de la premura de la entrega de un proyecto. Esa es tal cual la analogía que siempre comento. Y no deja de ser que siempre existe. Es difícil que no esté ahí presente, pero lo que más bien debemos de atacar es ir liquidando esa deuda, tal cual
la analogía financiera, ¿no? Entonces, a mi punto de vista, hay 7 señales completamente muy notorias para modernizar los sistemas en las áreas de tecnología de diferentes industrias, empresas. Y la primera precisamente es la deuda técnica. Y siempre la pongo como la más importante porque precisamente si lo vemos como los pilares que estamos construyendo, si los construimos con base a deuda y no la estamos liquidando, pues estamos haciendo algo muy endeble que precisamente ¿qué nos va a llevar? A que después vamos a tener que hacer una modernización de esas tecnologías y en una brecha de tiempo muy corta. Entonces es deuda técnica, crecimiento empresarial, incompatibilidad tecnológica, pérdida de agilidad, vulnerabilidades también importantes, quejas internas de nuestros usuarios y las interrupciones frecuentes. Y si basamos esas 6 en la primera, que es la deuda técnica, precisamente cuando le vamos abonando esa deuda, es cuando vamos mitigando el resto. Entonces, eso es para mí el concepto de la deuda técnica. Muy interesante la analogía y cómo lo comparas, ¿no? con la deuda financiera y absolutamente estoy de acuerdo en ese sentido. Y aunado a esa misma, y Pau, te doy la próxima pregunta a ti nada más para seguir la línea. Eric, desde tu punto de vista entonces, y basados en esta analogía financiera que haces, que vuelvo y reitero, me gusta mucho, ¿cuál, digamos, ha sido en tu experiencia la deuda técnica, sin mencionar nombre o empresas, ¿no? Simplemente basándonos quizás en proyecto? ¿Cuál ha sido la deuda técnica más, digamos, engorrosa, ¿no? O más importante que tú te has encontrado a lo largo de tu carrera? ¿Y cómo consideras tú que se debe de solventar una deuda técnica? Debe ser igual como esa deuda financiera, ¿no? Que la recomendación de los expertos en finanzas personales te dicen, no, empieza primero con la deuda chiquita y luego de ahí vas creciendo, ¿no? Para que no se cree esta bola de nieve. O debemos, desde que descubrimos que tenemos esta deuda técnica en nuestra organización, tratar de solucionarla absolutamente todo de raíz, desde cero, digamos, de un solo tajo. Bien, Alex, hablando de proyectos, creo que hasta el momento todos van a tener necesariamente una deuda técnica, ¿eh? Pero creo que los más importantes en los que me he enfrentado es en las implementaciones de ERP, porque es muy común que no deja de ser que es un proyecto de la organización. Entonces, luego como área de tecnología nos cuesta un poquito de trabajo entender esa parte, que hay decisiones y flujos que tienen que ser considerados sí o sí para las áreas finales. Entonces, empezamos a asumir y correr ciertos riesgos, no levantamos información, aunado a una mala o una consultoría que no nos esté apoyando precisamente en ese camino y se va generando esa deuda técnica general, ¿no? Entonces es como un espagueti. Se empiezan a generar muchas dependencias y poca modularidad. Entonces, para ir avanzando, pues ya se convierte en algo complicado. Ahora, ¿cómo atenderle y cómo saber que existe? Una, siendo muy reales, yo siempre es lo que comento, hay que ser muy real y muy profesional de que existe la deuda, de que vamos a caer en ella, de que la vamos a tener que necesitar y ser muy puntuales y atacarla como si fuera parte de un sprint adicional de un proyecto. Tenemos que enfocarnos en ahora este ejercicio de 15, 20 días, voy a atacar mis deudas técnicas, como yo vaya pudiendo, tal cual como la deuda financiera. Voy a ir poco a poco pagándola precisamente para mitigarla. Entonces, esa sería mi analogía y tema de ERP es para mí de alto impacto con deudas técnicas. Nos consta, nos consta. Muy interesante. Buenísimo. Pues yo quiero agregar, me gusta mucho todo lo que compartes y que también algo que hemos visto muchas veces cuando nos acercamos a empresas de diferentes industrias, esto es un general en diferentes industrias, es que muchas veces las empresas crecen o tienen que crecer pues más rápido de lo que su tecnología puede escalar, ¿no? Y esto es lo que muchas veces los lleva a empezar a generar una deuda un poco silenciosa, podríamos decir, porque creo que si no estás en esa área, como por ejemplo tú, ese líder o tu equipo, ¿no? Que a lo mejor se empiezan a quemar por la capacidad que tienen de la operativa diaria, más estos nuevos proyectos que dices, ¿no? Como un ERP, y esto muchas veces frena la innovación, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes y escuchándote es cómo tu equipo logra transmitirte eso a ti y tú logras transmitirlo al resto de la empresa, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo quisiera pues preguntarte hoy la posición en la que estás, o sea, ¿qué fue lo que te hizo a ti decir esto tenemos que hacerlo distinto, ¿no? No
no podemos este proyecto en específico, no podemos desarrollarlo internamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te hace a ti darte cuenta de eso y cómo lo logras transmitir, ¿no? A la empresa para dar ese paso y tercerizar cuando a lo mejor hay muchas empresas allá afuera que no están acostumbradas a hacerlo? Mira, Pau, para poder enfrentar la deuda técnica, sí o sí, definitivamente, es un tema completamente técnico. Entonces, aquí sí es muy importante el entendimiento y razonamiento técnico. Aquí ya no tiene que ver tanto de que queramos que tener una comunicación técnica financiera, no, no, no. Aquí sí es entre TIs, porque al final sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, uno, es muy importante tener el conocimiento de toda nuestra infraestructura, de nuestro código, de nuestra forma de implementación. Si no existe ese conocimiento, ¿qué va a pasar? Los equipos no van a confiar en las palabras de quienes está diciendo que tenemos que atacar la deuda técnica. Entonces, si no vas a ser el experto al 100%, porque prácticamente sería imposible, pero sí que tengas un conocimiento vasto o general, un 50% creo yo, precisamente para poder ir detectando esa parte. Entonces, ¿por qué? Para indicarles que lo temporal no debe de ser permanente. Entonces, puedo tener un error obviamente temporal y sabemos, lo asumimos, pero cuando tenemos ese conocimiento técnico, podemos hacerles ver que no debe de ser algo permanente. Entonces, es como comúnmente como yo llevo a las áreas de tecnología, llámese pues todo el canal, ¿no? Desarrollo web, desarrollo móvil, aparte de QAs, si tienes un área vasta donde puedas tener project managers y analistas de negocio, etcétera, hacerles ver que sí estás muy comprometido en los proyectos tecnológicos y conociendo el stack. Si no conoces el stack, pues, bueno, no puedes atacar esas partes. Así es como yo lo pienso. Muy interesante esa explicación, Eric. ¿Y cómo la evitas? Siguiendo ahí la pregunta de Pau, porque a veces, digamos, la deuda técnica puede existir históricamente, digamos, vamos a suponer, ¿no? Tú eres el director de una gran empresa, tú eres el CTO y eres el director de tecnología de esta empresa durante 20 años, ¿no? Y durante 20 años, pues se pueden ir acumulando deudas técnicas. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas que normalmente están cambiando de personal? Sobre todo personal técnico, ¿no? Y eso es lo que mayormente a veces provoca también que se creen estos espaguetis, porque siempre el que viene detrás añade un poco más a eso que ya estaba hecho sin saber quizás cómo se construyó inicialmente. ¿Cómo evitamos esa deuda técnica en el sentido de hacer una transición oportuna cuando se cambian de colaboradores? Y sobre todo también, además de cómo la evitamos, cómo nos damos cuenta de que existe esa deuda técnica una vez que tú te integras a la organización y cómo se la haces ver a la organización, como bien menciona Pau, de manera que la organización no te diga, no, pues hasta ahora las cosas están así y funcionan, ¿no? Que normalmente nos encontramos con ese tipo de opiniones. ¿Cómo le hacemos entender a veces a la organización, ¿no? Que necesita cambios y que existe una deuda heredada? Y sobre todo hablando de ejecutivos que a veces no tienen el conocimiento técnico para entender a qué nos estamos refiriendo. Para hacer saber a la organización que tenemos esas deudas y cómo confrontarlas, regresando a mi comentario anterior, debemos de manejar ahí sí un lenguaje técnico, administrativo, financiero, para podernos dar a entender sin caer en tecnicismos, ¿no? Entonces, ese siempre ha sido para mí el punto muy importante, hasta para negociaciones de presupuestales con áreas financieras, CFOs, etcétera, ha sido lo importante. Ahora, no se puede evitar a mi punto de vista, se puede gestionar. O sea, no se puede evitar al 100%, pero sí se puede gestionar. ¿Cómo? Y va con lo que mencionas, sí tenemos cambio de personal, eso es muy normal en todas las organizaciones. Entonces, sí o sí debe de haber un sistema de gestión documental, eso es vital completamente. Hoy ya estamos con muchas herramientas para control de desarrollo de software que nos permiten llevar eso sin que sea tan tedioso o complicado como antes, ¿no? Como antes sí lo tenía que hacer prácticamente en procesadores de texto y más complicados, etcétera. Entonces, tema de documentación es vital, hacerle ver a la organización que tenemos que hacerlo, venderle esa idea en las mesas concejales, dirección general y demás, para que baje desde ahí esa petición. Si no, pues llegan los siguientes y no se comprometen a hacer eso, ¿no? Entonces, capacitación, documentación y pensando bien la arquitectura, una arquitectura pensada a largo plazo, pensando en que sea elástica. Hoy por hoy ya es mucho más sencillo cuando ya no nos hablamos on-premise.
Hablándonos on-premise, no podíamos ser luego tan elásticos, pues porque estoy amarrado a un hardware específico, pero hoy en ambientes de cloud nos permite prácticamente eso ya no preocuparnos, pero sí hay que hacer una buena arquitectura, ¿no? Entonces, por eso digo que es gestionable, es revisando código, sus estándares, arquitectando bien mi infraestructura, capacitación y documentación. Buenísimo. Pau. Sí, perfecto. Y me encanta todo esto que compartes porque creo que nos ayuda a entender mucho más de qué va la deuda técnica, porque creo que muchos lo hemos escuchado, pero no sabemos bien todo lo que implica, ¿no? Hablar de deuda técnica. A mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo evalúas qué proyectos deben quedarse internos y cuáles sí valdría la pena construir con un socio tecnológico? Temas de monitoreo y métricas, ahí sí tal cual, siempre va a ser contra la complejidad. Cuando tienes un músculo técnico interno, prácticamente no te preocupas de esa parte, pero hay que entender que el tener el músculo técnico no necesariamente es un área de consultoría. Entonces, ¿cuál es el gran valor que puede dar un proveedor? Un socio de negocio más bien, que eso me encanta que ustedes también lo mencionan y es bien importante eso porque es una definición específica, el que tiene un conocimiento de diferentes empresas e industrias. Entonces, eso les da al final un conocimiento adicional que lo que yo pueda tener internamente, porque al final, así como existe la deuda técnica, también está la ceguera de taller. Entonces, esa famosa ceguera es, pues prácticamente yo me voy a estar gestionando y desarrollando e implementando con base a mi visión que ya tengo de 3 años que ya estoy encajonado en algún lugar, 5 años, más tiempo, y eso ya no me permite que yo pueda dar una mejor propuesta, porque es lo que yo estoy viviendo en el día a día. Entonces, un proveedor, un socio de negocio que tiene ese abanico impresionante de diferentes problemas que se le van, presentando en el día con día, y eso precisamente es donde tú tienes que tomar esa decisión. Un proyecto complejo, un proyecto que requiere innovación, un proyecto que requiera un nuevo estándar, o un cambio de stack tecnológico, tienes que hacerlo con un proveedor. Si lo haces con el personal interno, no digo que no se pueda hacer, sí, para eso también debe haber una capacitación continua, pero también es bien importante lo que menciono, el tema de conocer las diferentes industrias. Eso te genera un valor, un plus como socio de negocio, Pau. Me Me, me- encanta la contribución. Adelante, Alex. Igual ahí me gustó mucho, Eric, también, y mira que no se te olvidó esa parte, ¿no? Que nosotros siempre decimos en Blackout que no tenemos clientes, no tenemos socios porque así los consideramos realmente y no es cliché, porque cuando colaboramos con una organización, siempre nosotros nos gusta meternos dentro de la organización cual si fuésemos parte de, ¿no? Para evaluar y ayudarles a innovar desde dentro. Y también me gusta que tienes muy claro el hecho de que a veces también un proveedor externo te puede ayudar, digamos, a innovar de forma más fácil porque, digamos que hay densidad de conocimiento, ¿no? Al trabajar con tantas industrias, se pueden traer ideas de diferentes industrias con las cuales hemos trabajado y permear eso, digamos, en otra organización para ayudarles a innovar también. Y me parece muy interesante, pero desde el punto de vista interno, Eric, ¿cuál es el proceso que tú consideras importante para innovar? Y vámonos también específicamente a AMCO. ¿Cuál es el proceso que, digamos, utiliza AMCO para innovar y cuáles consideras tú que deberían ser esos talentos con los cuales debería contar una organización para mantenerse innovando constantemente? Porque si bien tú puedes traer a un socio externo para que te ayude a, Ujú. las ideas tienen que salir de algún lado también. Y a veces las ideas no siempre salen del personal técnico. A veces las ideas pueden surgir de la persona menos, digamos, esperada. Te pongo un ejemplo sencillo. Hace un tiempo leí la historia de, creo que fue de Doritos, no recuerdo muy bien, pero espero no equivocarme, pero creo que era Doritos. Y resulta que un señor que era del personal de limpieza en la empresa de Doritos en Estados Unidos, vuelvo y repito, espero no equivocarme, em, él se inventó, no sé si fue un nuevo sabor o se inventó los famosos Doritos estos, que eran los, ¿no? Los triangulitos de tortillas cortadas. Y resulta que esta persona era la menos esperada para innovar dentro de una organización y esta persona hoy día creo que es el gerente general o director general de ventas de Doritos Estados Unidos o no sé si de toda la TAM. Entonces, ¿cómo consideras tú desde tu punto de vista también que se debe de innovar, digamos, internamente en una organización antes de traer a un proveedor externo también
para ayudar a implementar esas ideas. Tal cual, Alex, como lo estás mencionando. La única o el punto más importante para innovar tiene que ser centrándose en el cliente, en el usuario final y en el alrededor de ese usuario final. ¿Cómo lo hacemos en AMCO? Precisamente entendiendo la necesidad del cliente, del colegio, la necesidad como tal del estudiante que requiere, no sé, posiblemente voy a citar ejemplos, un entendimiento adicional o mejor del uso de la inteligencia artificial para darle enfocarlo como debe de ser a los niños. Entonces siempre es buscando la centricidad en el cliente. Eso es lo más importante, siempre lo he dicho para temas de innovación tecnológica. No es que salga de las ideas de los cerebros técnicos, no. Esas grandes ideas para que sean aplicaciones rápidas, fáciles y seguras, siempre va a ser centrándome en el cliente. Y eso es en muchas industrias, ¿eh? En la industria anterior que estuve o en dos anteriores, siempre han sido los proyectos enfocados con qué necesita el cliente. Entonces, con las áreas de tecnología que tienen que ver con levantamientos de información, siempre los comentarios son, vayan y escuchen a sus vendedores, vayan y escuchen qué están viviendo, vayan y escuchen los problemas que se están enfrentando. Luego, como áreas técnicas, nos cerramos al levantan un ticket, ¿no? Levanta un issue y demás. Em, pero quien vive el gran problema con el cliente es el que lo tiene. Yo nada más estoy leyendo y gestionando un ticket y seguramente tendré mi matriz para escalarlo y demás, pero el que vive como tal ese proceso y necesidad está entre nuestros clientes internos, pues el cliente final, y de ahí es donde salen las ideas innovadoras para poder hacer iniciativas que tenemos que buscar que sean competitivas contra los otros competidores, porque si no, lo pensamos solamente técnicamente, nuestro avance va a ser muy poco. Entonces, concuerdo con lo que mencionas y el ejemplo que dices de Doritos, es por fuera hay que centrarnos, el famoso ADN de transformación de digital debe de ser pensado en el talento, como bien dijiste, pero pensado precisamente por fuera, no en el área técnica. El área técnica va a robustecer con temas de evitar o prever o atacar la deuda técnica, tener un buen desarrollo, hacer una buena infraestructura, un dimensionamiento, tener un control de retorno de inversión con el financiero. Esa es la otra parte, pero el talento como tal es esa parte que mencionaste. Entonces, así es como yo coincido mucho con lo que mencionaste. No conocía tu ejemplo, pero es prácticamente como siempre lo platico. Me encanta, me encanta. Es como dicen en el mundo startup, ¿no? O como decimos, lánzate a la calle, porque a veces también no solamente se trata de innovar, sino de saber que estamos Claro, innovando de forma adecuada. Antes yo claro. siempre hablaba de un concepto que era innovación creativa, porque no toda innovación es positiva, ¿no? Y no toda innovación le sirve a tu cliente. Y a veces nos enfocamos también en agregar nuevos features, ¿no? Nuevas funcionalidades, nuevos mejoras en un producto para un cliente que no sabemos si le va a solventar una necesidad o incluso si lo necesita. Entonces me encanta cómo lo enfocas desde ese punto de vista, que las organizaciones deben escuchar primero a su cliente y en base al cliente aplicar esas mejoras, ¿no? O sea que básicamente el equipo técnico lo que tiene que ser es un oído escucha, ¿no? Para saber qué es lo que necesita ese cliente ideal. Y sobre todo me encanta la industria en la que ustedes están, porque están en un triángulo, ¿no? En donde AMCO da soluciones a padres, ¿no? Colegios, digamos, organizaciones educativas, pero también a los nenes, ¿no? A los niños. Y no hay una mejor manera también de innovar en una aplicación también que sea enfocada en este mercado que escuchando a los propios estudiantes, también maestros, escuelas, porque son los que utilizan la solución, ¿no? Y eso es a nivel general. Así que me encanta esa analogía. Pau, ¿qué otra pregunta tienes por ahí importante para Eric? Sí, hay algo que me gustaría que nos ayudes a abordar y profundizar un poquito más, porque en tu posición de hoy como CTO, bueno, pues has atravesado un camino largo para llegar hasta ahí, has estado en puestos también de innovación, específicos de innovación, y hoy estás como CTO, ¿no? Entonces, quiero que nos hables un poco más de tus retos hoy liderando un equipo en AMCO enfocado a innovación, a crecimiento y que nos hables también entre esos retos un poco de la resistencia a innovar,
a escalar, a buscar nuevas tecnologías, a buscar aliados, porque me imagino, y o sea, lo hemos visto, y yo creo que también te ha de pasar a ti, a veces no es solo resistencia a otros líderes dentro de la industria, ¿no? A estos cambios. También a veces hay resistencia del mismo equipo de TI que pues lleva años haciendo las cosas de cierta forma y le tienen miedo al cambio, ¿no? Entonces, pues te enfrentas con esos dos lados. Me gustaría que nos cuentes un poco más de eso. La forma para que me ha funcionado y lo creo que ha sido una receta que le aprendí a uno de mis mentores, Felipe Baruch. Felipe Baruch es un gigante del medio tecnológico. ¿Qué aprendí de él? Aparte que él fue el fundador de la Gaceta de Linux en México, un foro de soporte abierto para las comunidades que fue una copia de Brasil. Él alguna vez me mencionaba en temas de cambios, si tú ves en tu afán de siempre querer buscar cambios, si tú ves que funciona el lápiz y el papel, posiblemente no tengas que cambiarlo porque le está funcionando. Más bien vas a tener que buscar algún método alrededor de eso para poder innovar, porque al final no estás inventando, estás buscando innovar, que es muy diferente, ¿no? Es un tema y luego para otro tipo de pláticas, son diferentes. Entonces, a las áreas técnicas, como bien mencionas, Pau, caemos, como lo mencionaba hace un momento, tenemos un tema de egos técnicamente. Entonces, para aceptar que no conocemos o no debemos de saber todo, es difícil. ¿Cómo es la mejor forma? Que te digo que me ha funcionado y precisamente de ahí que ocupo esa analogía, es explicándoles que si realmente están comprendiendo el por qué lo estamos implementando, por qué se está desarrollando, y no solamente quedarnos en la idea de porque yo lo pienso o lo decido así. Y de ahí se conecta el tema precisamente que platicábamos ahorita, o le respondí a Alex, de centrarnos fuera del área de tecnología. Entonces, la respuesta, Pau, es evangelizando a las áreas técnicamente, así como evangelizamos luego a los usuarios para el cambio, es un cambio interno que debemos de darles a entender que no porque lo lleves haciendo toda tu vida y años es que sea el mejor método. Entonces, tienes que innovarle el proceso. Y la única forma de innovarle el proceso, porque repito, no se lo estamos inventando, al tema técnico, es abriendo el abanico de opciones, abriendo el abanico de que, oye, hay socios de negocio, proveedores afuera que nos pueden ayudar. En lugar de cerrarle las puertas, vamos a abrirlas porque algo les vamos a tener que aprender, porque ellos están día a día comprometidos con un tema de sacar una empresa adelante, así como nosotros, pero con otra visión y con otra meta. Entonces, aprenderles qué están haciendo, eso sirve mucho. Y créeme que sí funciona. Se han hecho los experimentos, no solo aquí ya me han tocado un par, de que empezamos a escuchar las soluciones o las propuestas que nos podía dar un externo, un proveedor, y empieza el equipo primero a pensar que somos los fantásticos y los mejores. Sí, o sea, hay mucho músculo técnico generalmente, y qué bueno, pero también les empieza a resonar y a hacer sentido cuando ya van un poco más abiertos de que, mira, este proveedor le acabo de aprender esto, creo que si no lo entiendo, lo empiezo a buscar y ahí abre precisamente ese abanico de que comiencen a ser autodidactas, que es un área autodidacta siempre, ¿no? Pero luego se nos olvida porque nos cerramos. Entonces, esa ha sido la gestión, Pau, para ir un poquito contra la resistencia al cambio, el hacerles entender que hay proveedores de valor, es el mundo tecnológico, hay tantas formas y tecnologías nuevas que sería imposible aprenderlas todas y conocerlas todas, ni un 20%, pero dando esas pláticas, haciendo esos pequeños talleres, me gusta mucho platicar los viernes con los equipos de no solamente de temas tecnológicos, sino de qué más quieren hacer, qué esperan después de que lleven aquí 5, 10 años, 8, cuál es tu proyección, porque eso los hace que realmente entiendan que no solamente somos las máquinas de desarrollo y de implementación de una única empresa, y que vean que pueden ir o hacer otras cosas, ¿no? Podría ser un arma de dos filos porque puedes perder talento, pero también es nuestra responsabilidad en las posiciones que luego tenemos como directores, donde tenemos que precisamente incentivar y quitarles esas brechas de duda para que sigan avanzando, porque es la única forma de que pueda avanzar también la empresa. Qué buen speech me aventé, ¿eh? Muy, muy interesante, Eric, la verdad. Oye, Eric, ¿y cómo evitamos también caer en el error de innovar en exceso? Porque a veces también ocurre el caso de que no solamente innovamos por necesidad,
sino que innovamos también por capricho y a veces no de la Ujú. forma correcta. ¿A qué me refiero? Si bien debemos escuchar a nuestros usuarios, debemos escuchar a nuestros clientes, debemos escuchar cómo le llaman las empresas, cada una, y también a nivel interno debemos innovar, cómo evitamos también ese, número uno, no caemos en el error de escuchar las opiniones de todo el mundo porque, vamos a poner un ejemplo, imagínate que Google escuche la opinión de millones de usuarios y que cada uno quiera una funcionalidad, quiera un cambio, quiera algo distinto. ¿Cómo aprendemos a filtrar realmente cuáles son las opiniones de valor de esos usuarios, esos clientes, hacia nosotros como una organización para solamente agarrar, no necesariamente lo bueno, porque pueden haber opiniones buenas en demasía, sino a veces lo necesario? Creo que dijo Steve Jobs alguna vez, al cliente no se le da lo que quiere, sino lo que necesita. Algo así, Exacto. alguna vez dijo la frase. Pero ¿cómo logramos identificar qué es realmente lo que el cliente necesita, ¿no? O el usuario necesita, y cómo evitamos también caer en ese ego que bien tú mencionaste de tratar de innovar por capricho, de porque quizás yo llegué hoy nuevo a una organización, me peleo con el que está anteriormente, pero yo quiero cambiar a la fuerza algo que ya se hizo así, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos esas dos cosas? Número uno, caer en el error de innovar por simplemente escuchar a todo el mundo, o innovar por capricho, porque lo quiero hacer por el simple hecho de quiero hacer algo nuevo, digamos. Mira, para atender la primera pregunta, el cómo innovar sin caer en tanta innovación innecesaria, porque al final, como bien lo dices, puede ser tanta innovación que al final el cliente o mi usuario final ni siquiera la comprende ni la va a usar. Entonces, creo que todo sí se centra en tener, y ahí vienen las áreas completamente de consultoría y de ventas, que son los que nos van a dar esa visión cuando hacemos desarrollo de software, implementamos software. Pues hacerle caso completamente a nuestros equipos, a nuestro engranaje de la empresa, que son todas las áreas, y ellos van a podernos dar como en su visión consultiva y nosotros también en equipo, al final, para eso son esas mesas de trabajo. A mí me encanta luego pelotear las ideas con los de ventas, porque enriquece mucho, aprendes mucho y entiendes las necesidades, ¿no? Entonces, creo que lo primero es el entendimiento y la confianza en los equipos general. O sea, yo debo de confiar, ellos deben de confiar en nuestras áreas, en las diferentes áreas, para poder centrarnos en un elemento que sea el primordial de innovación. Porque si no, efectivamente, cada 3 meses vamos a estar innovando algo y seguramente se van a acabar las ideas. Alguna vez me quedé con un comentario, Alex y Pau, de José Antonio Ballesteros, un buen líder en la industria de la educación, de unas distribuidoras de libros y textos. Lo que él decía es, y nos pedía como áreas de tecnología, es entreguen algo innovador, un proyecto innovador por cada ciclo. Un ciclo corresponde a 9, 11 meses o el año. Entonces, no deja de ser que no puede ser una buena media, hablando que tengas diferentes aplicaciones, innova o haz una innovación, un control de cambios de esa aplicación por año. Entonces creo que eso le da el tiempo a toda aplicación de madurar, porque una aplicación tiene que madurar. Si la estoy en constante cambio, cambio y cambio, no voy a lograr que yo mismo comprenda que me está fallando. Regresando al tema de deuda técnica, va a crecer durísimo y no voy a poder precisamente ni acabarla ni terminar el proyecto porque siempre se va a estar edificando y nunca lo voy a terminar. Entonces va a sonar muy trillado, Alex, pero si como organización realmente alineamos el área de tecnología con la misión y visión que tiene la dirección general, los dueños, los presidentes, eso tiene que ser, y creo que ahí se hace el compendio para poder tener un control de proyectos innovadores y que realmente sean sustanciales a la organización, que eso es lo que se está buscando. Me encanta, Eric, cómo lo explica. Pau. Sí, muchas gracias por compartirnos esto y por los ejemplos que pones. Me gustan muchísimo. Por ahí voy a leer ahorita un poco más de este último que nos dices. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué ha sido, qué es lo que más te inspira de liderar un área tecnológica en un sector tan transformador y de tanta relevancia como lo es el educativo? Mis hijos, Pau, es eso, o los hijos de todos nosotros, ¿no? Para mí las tres
3 grandes industrias, sin detallar o darle la importancia a la industria bancaria, que al final es un mal necesario, y de mucho aprendizaje en ciberseguridad, pero la industria de la educación, de la farmacéutica y la tecnológica son industrias muy nobles, porque al final la educación estás aportando una idea, un proyecto donde vas a impactar socialmente, y esa es precisamente la idea de la ingeniería, ¿no? Impactar socialmente en proyectos de beneficio, solucionar problemas. Entonces la educación es una industria muy bondadosa porque estás haciendo algo para que alguien aprenda, ¿no? Entonces por eso lo menciono, pues mis hijos, yo veo cómo mis hijos utilizan diferentes aplicaciones para su aprendizaje y es un valor muy importante y aparte en realidad hay que llevarlo con mucho profesionalismo y entrega. La otra industria de farmacéutica, pues son proyectos que es para poder darle continuidad a vidas humanas, ¿no? Entonces tiene una gran importancia eso en un sector. Y la tecnológica, que es en la que están ustedes, que casualmente va a ser la que va a sustentar a esas 3 otras que acabo de mencionar para tener avances. Y entonces son industrias que tienen un alto impacto en la sociedad. Entonces es eso, Pau. La industria específica de nosotros es la educación y es un impacto tremendo y una responsabilidad el llevarlo realmente en la mente con los equipos, el poderlo entender, masticar y ahora sí que desarrollar, ¿no? Es un tema muy importante la educación. Y me identifico completamente con tu respuesta. Gracias. Imagino que te identificas, Pau, ¿no? Porque tú también tienes Sí, una nena que una estudia, chiquita. Ajá. una chiquita que estudia, ¿no? Y creo que ustedes también ven el día a día, ¿no? De cuál es su proceso educativo, ¿no? Cuáles son las herramientas que utilizan, cuáles son las metodologías. Y me imagino, Eric, que tú también utilizas ese día a día de ver cuáles son los procesos de tus niños también para agarrar ideas de allí, ¿no? De, oye, yo creo que Claro. se debería implementar, ¿no? Métodos diferentes, o sea, ¿cómo lo haces en el día a día, aprovechando, digamos, esa inspiración que tú recibes de tus niños para, digamos, darle en el día a día? Pero también cómo aprovechas esa experiencia de tener hijos que también están estudiando para absorber conocimientos o ideas de allí que tú dices, ok, yo creo que esto puede funcionar allí también, en este caso en AMCO. Ese es el mejor levantamiento de información y directo que tengo de la centricidad con el cliente final, precisamente, Alex, porque yo lo veo ya también con el ojo como padre, ¿no? Como padre de familia que tú estás buscando poder tener un seguimiento, un acercamiento con el aprendizaje de tus hijos. Si bien no vas a poder estar encima en todo momento porque no hay tiempos, es la realidad, pero sí por lo menos que puedas tener una idea concreta de cómo están siendo educados en su formación, no solamente en el tema casa, valores, etcétera, sino la otra parte precisamente de la educación. Ese acercamiento sirve mucho porque cuando entras a las pláticas o escuchas los proyectos, tú ya puedes levantar la mano y decir, yo tengo esa necesidad, yo soy padre, tengo esa necesidad, yo quisiera tener un mayor seguimiento con mis hijos, saber qué están aprendiendo, ¿por qué no buscar una aplicación que me esté alertando en cómo están aprendiendo, cómo están en el seguimiento, etcétera? ¿Cómo están interactuando con las aplicaciones? Eso a mí me interesa saber qué están aprendiendo, qué están absorbiendo, qué herramientas pudiera ser que sean malignas, lo voy a decir así, para su aprendizaje, el mal uso de las inteligencias artificiales, como lo mencionaba hace rato. Entonces, tienes de primera instancia, en primera fila, tienes al usuario, a tus hijos, y eso es lo que tú quieres llevar. Entonces, enriqueces mucho para poder hacer proyectos, Alex. Aprovecho ahí para hacerte una segunda pregunta en esa misma línea. Si bien estamos hablando de la deuda técnica a nivel de empresas, también a veces existe la deuda técnica a nivel de nuestros usuarios, a nivel de nuestros clientes, ¿no? Y en este caso, uno de los clientes principales de AMCO son las escuelas, son los colegios, organizaciones que tradicionalmente o históricamente han sido muy tradicionales, por así decirlo, ¿no? Y digamos que algunas incluso traen una deuda técnica no adquirida, en el sentido de que se han mantenido, digamos, bajo la misma metodología analógica, para buscarle una palabra más certera,
del mismo proceso educativo de toda la vida fuera de la tecnología, ¿no? Un proceso más tradicional. Entonces, por eso digo que a veces incluso tienen una deuda técnica no adquirida porque la deben, pero no ni siquiera saben el cómo, ¿no? Y ahí entra la cuestión de la competencia, de que hay otras organizaciones, otras escuelas, otros colegios que se están innovando, que se están poniendo al día con el presente y el futuro de la educación, que al ratito te voy a hacer una pregunta también sobre el futuro. Pero también desde ese punto de vista, ¿cómo consideras tú o cómo has evaluado tú que se está solventando o que existe una deuda técnica también a nivel de las instituciones educativas a las cuales AMCO les da digamos, les presta servicios, pero también a las que no? ¿Y cómo consideras tú que estas organizaciones se deberían de poner a la vanguardia, ¿no? Con los nuevos tiempos? Porque estamos en una época en donde todavía existen escuelas tradicionales, colegios tradicionales con las metodologías, libros de toda la vida. Estamos hablando que ya un niño ni siquiera tiene que ir a una escuela para estudiar, más bien va para interactuar, ¿no? Socializar, fomentar la cohesión social, pero ya está la inteligencia artificial, ¿no? Herramientas, Google, pues, hay de todo para que ese niño o niña pueda absorber conocimiento. Entonces, ¿cómo se deben de poner al día desde tu punto de vista estas organizaciones educativas para actualizarse a los nuevos tiempos y no quedarse rezagadas en el pasado? Definitivamente, Alex, son instituciones educativas que tienen que estar buscando su propia innovación y cómo lo van a hacer o cómo lo han estado haciendo. Lo conozco, déjenme comentarles que lo conozco bien porque estuve en la industria editorial hace algunos años y en esos años venía, le estoy hablando entre un 2006, 2009, donde vino ese auge, ese crecimiento de Amazon, donde viene ese auge donde deja de vender libros, ¿no? O sea, empieza ya a interactuar con lo que conocemos ahorita, pero en realidad el que lo hizo catapultarse fue la venta del libro. Entonces, de ahí viene el libro digital. Y entonces ahí es donde se conecta todo esto y te voy a encaminar a la respuesta, porque en aquellos tiempos las editoriales sufrieron un colapso porque pensaron que iban a perder negocio contra la materia digital, contra el contenido digital. Entonces ahí es donde vienen precisamente, y sí es precisamente de ahí que conozco a la empresa AMCO desde 2 años, porque fueron los innovadores. Entonces, ¿qué sucede? Van y tocan las puertas a los colegios. Hay colegios que sí quieren escuchar que debe de haber nuevas necesidades, nuevas formas de innovar. Seguramente se quedan con sus propias deudas técnicas porque estaban con métodos tradicionales, todo en libro, etcétera. Pero aquí viene algo muy interesante y repito, ese es el conecte perfecto con el cliente final y mi área que se encarga de darle esa consultoría, porque les empieza a enseñar otros métodos. Hay una mente abierta del otro lado de que quiero mejorar, quiero ser una mejor industria, un mejor colegio, y entonces ahí se hace esa mancuerna para poder cambiar los métodos tradicionales a ayudarnos con herramientas de aulas digitales, contenido digital, etcétera. Entonces sí se quedan con una deuda técnica, seguramente la tienen que ir también acabando, pero también se presenta otro problema y que pareciera que no es muy notorio, pero sí es una realidad. Sí nos impacta el que para que podamos entregar un contenido al 100% correcto, con una buena velocidad, pues necesitamos los medios, y los medios es Internet, obviamente. Obviamente también hay que pensar en desarrollo de aplicaciones que no tengan la dependencia continua del medio de Internet, pero es complicado. Entonces, ¿por qué atraviesan estos colegios, estas instancias educativas, en que no todas tienen la tecnología o están dotados de la tecnología adecuada de buenos servicios de Internet? Porque nos duele todavía como país, es la realidad. Entonces, esa es también parte de su suma, de su deuda técnica. Entonces, tienen que ellos atender el paradigma del cambio de la educación tradicional contra el medio digital, ahora el nuevo paradigma de cómo utilizar la inteligencia artificial, el buscar cómo tener mejores servicios de Internet, cómo tener pizarrones digitales inteligentes, preparar aulas para que se puedan colaborar mejor y que el estudiante pueda interactuar mejor con el aprendizaje. Entonces, sí es vasto, Alex, más bien creo que nos impacta un poco el tema de región, definitivamente. Creo que nos impacta también el miedo que luego se puede tener al cambio, como ahorita lo mencionaba Pablo, la resistencia es muy notoria, pero
sí hay muchas instituciones que ya han dado desde estos años que te comento, que dieron el paso para dejar el libro tradicional y hacer un 50% el libro y el otro el contenido digital. Entonces van creciendo. Se van quedando sí con deudas, pero también están apostando por tener una mejor aula y educación para sus matrículas, ¿no? Entonces es como todo ese compendio. Es una historia interesante también, la verdad. Muchas gracias, Eric. Y a ver, a mí me gustaría saber, imaginemos que es el escenario en donde ya identificaste que hay un proyecto que quieres hacer con un tercero, ¿no? Ya abordaste el tema de la deuda técnica, ya tienes a todo el equipo que toma decisiones en conjunto contigo y a tu equipo interno alineados, ¿no? En que este proyecto va a ser un proyecto en el que se van a apoyar de un socio tecnológico. Siguiente fase, ¿cuáles son las características o qué tipo de aliados tecnológicos estarías buscando hoy? O sea, ¿qué es lo más importante para las empresas o qué recomendación les puedes hacer cuando se dediquen a buscar a un aliado tecnológico? El conocimiento de diferentes industrias es muy importante para tener a ese socio aliado tecnológico. Eso le ayuda mucho precisamente para poder aportar y proponer cambios. El que tengan un muy buen músculo técnico definitivamente es muy importante porque eso va a sustentar y romper paradigmas también de áreas de TI. Sí, deben de tener una historia, sino como tal una solvencia, pero más bien que tengan ese talento de poder innovar, convencer y proponer con sustentos. Debe de ser esa sumatoria para poder tener un aliado tecnológico. Y el más importante, pues que cuente, sino con una vasta experiencia de años, porque la experiencia no te la das definitivamente los años, sino más bien la circunstancia en tú cómo vas abordando la solución a los problemas. Eso, que tengan esa solución de problemas, que sean rápidos, ágiles, ¿no? Ahorita hace un momento comenté las 3 palabras que luego ocupo mucho y me gustaron mucho, de seguro, fácil y rápido. Entonces, cuando tienes a un aliado que te pueda ayudar a lograr esas implementaciones, esos desarrollos, cuidando la seguridad, siendo fáciles para el uso de mis usuarios, y rápido, pues prácticamente eso es el por favor ya pasa y firmemos un contrato y hagamos cosas, ¿no? Ujú. Y oye, Eric, tengo una pregunta. Yo soy muy amante del futurismo, tecnologías, negocios del futuro. Si bien estas organizaciones hoy día están innovando, como bien tú mencionas, ¿no? Están tratando de solventar esa deuda técnica o están tratando de encontrar, digamos, socios, aliados adecuados, como bien menciona Pau, para ayudarles también a innovar. En este caso, así como lo hace AMCO o así como lo hacen algunas organizaciones educativas. Pero ¿dónde ves tú el futuro de la educación? A nivel de innovación, a nivel de nuevas metodologías de educación, nuevos procesos de aprendizaje, porque si bien hoy día estamos hablando que en pleno 2025 tenemos inteligencias artificiales que ya nos escriben un libro desde cero en 2 horas, y por el otro lado estamos hablando de organizaciones educativas que todavía siguen educando como se educaba en los años 40, en los Ujú. años 50. Y en una tercera pata de la mesa estamos viendo organizaciones como startups, ¿no? Empresas de tecnología o como AMCO en este caso, que están tratando de innovar hacia el futuro. Pero en el caso de AMCO, AMCO está ayudando a las organizaciones tradicionales, digamos, a ponerse a la vanguardia, en este caso escuelas, universidades, etcétera. Sin embargo, hay otras organizaciones educativas que quizás no colaboran con AMCO y van a ser pisoteadas por empresas de tecnología que hoy día están surgiendo, como ha sucedido con las fintech, ¿no? Y los bancos que les han comido mercado. Y digamos, está ocurriendo algo tras bambalinas que no se ve y son nuevas metodologías de aprendizaje con tecnología, ¿no? Startups, las famosas EdTech, ¿no? Como se les conoce hoy día, que están implementando nuevos procesos para que las personas, los niños, los jóvenes aprendan de una forma más, digamos, eficiente, de una forma distinta, evitando normalmente los métodos tradicionales. ¿Dónde ves tú el futuro de la educación y cómo consideras tú que estas organizaciones tradicionales, hablando de escuelas, universidades, etcétera, no se van a quedar rezagadas o cómo pueden evitar
quedarse rezagadas en el pasado y ser pisoteadas por estas nuevas organizaciones, porque finalmente, para terminar la idea, no solamente otras, digamos, empresas como startups están viniendo a comerles el mercado también a estas organizaciones educativas tradicionales, sino que ya estamos viendo incluso jóvenes que ya deciden no estudiar, no ir a la universidad porque encuentran formas más eficientes de aprender, o incluso se habla de que en el futuro también, con este tema incluso de las marcas personales, etcétera, cada individuo de manera individual, valga la redundancia, se está convirtiendo en una propia escuela y vemos personas que están dando educación en YouTube, en otras plataformas educativas, y hay jóvenes ya incluso que prefieren estudiar con una persona, ¿no? Como una especie de mentor antes que ir a la universidad. O sea, ¿dónde ves tú el futuro de la educación con todo esto que está sucediendo alrededor de? Lo veo, Alex, con un compendio del uso de la tecnología, con un uso educado y bien entrenado de alguna inteligencia artificial, con el manejo y el correcto contenido que se tiene que desplegar, con el aprovechamiento de horas de estudio. A eso me refiero, así como está el home office, que sabemos que es eficiente, pero tenemos que enfocarnos, ser más administrados, porque si no, no funciona. Entonces, el homeschooling también es exactamente lo mismo. Entonces, sí ya viene esa parte donde seguramente en el futuro no van a estar las aulas ya físicas. Muy probable, creo que las instituciones, hay muchas ya que están listas y preparadas ya con eso, definitivamente. Las que les falte se van a tener que preparar para poder dar ese cambio, porque si no, el método tradicional que estén continuando utilizando no les va a alcanzar para poder dar ese salto. Hoy por hoy ya estamos viviendo con generaciones que prácticamente aprenden todo en 6 8 segundos de videitos rápidos de TikTok. Entonces, ese pareciera que ese es el futuro de cómo yo debo de entregar un contenido, porque también ese niño adolescente pareciera que no tiene un tiempo adicional para captar la idea. Entonces, pareciera que se le rompe la idea en 12 segundos. Si no le entregas en ese lapso tan rápido, ya los perdiste y ya están en otra cosa. Entonces, sí vienen retos para la parte docente, para que esos docentes, que son los que generan el contenido, entiendan que ya es otro tipo de público, lo voy a decir así, otro tipo de estudiante, y deben de hacer una conjunción entre redes sociales, un buen contenido, uso de inteligencias artificiales y un aula que sea fácil de usar, ¿no? Entonces, el futuro es definitivamente completamente tecnológico, con agentes de IA apoyándose, repito, de forma educada, porque yo tengo ahí un tema con la inteligencia artificial, debe de ser muy bien usada, no suplir todo, ni estar preguntando todo, ¿no? Y el reto que tienen es subirse a la tecnología, entender, y lo más importante, como alguna vez dijo alguien, fue un muy buen líder, que también un mentor que tuve, voy a decir la empresa, no hay problema, es Adelante. de Grupo Peñoles. Alguna vez di consultoría por ahí. Me encantó porque dijo simplemente y cerró con no le tengan miedo a la tecnología, súbanse, ¿no? Porque él hablaba de un tema del paradigma del open source contra el comercial, y esto es exactamente eso. Se tienen que subir y no tener miedo a un nuevo método de enseñanza, porque si no ya se quedaron completamente. Pero ese es el futuro como yo lo visualizo, Alex. Muy interesante, Eric. Pau, Sí, a mí siguiendo esta misma línea de, estás hablando un poco con la pregunta de Alex de el futuro, ¿no? Para este sector y otras empresas que están teniendo los mismos retos que tú. Si pudieras darle un consejo a otros y otras CTOs o líderes de la parte tech que se están enfrentando a retos similares a los tuyos, ¿qué consejo les darías? Definitivamente, como mencioné hace rato, el tema del entendimiento de la absorción del ADN tecnológico, de la transformación, porque al final la postura y la función como tal de un CTO sí tiene que ver con un giro de transformación, pero también con un giro de un muy buen control de diferentes infraestructuras hasta de personal. Entonces, ya deja de ser solamente el tema técnico, ¿no? Son ya otros factores. Entonces, definitivamente que se empapen mucho del lenguaje financiero, del lenguaje administrativo, de un dominio técnico en un muy buen porcentaje, que entiendan mucho el talento, a su propio personal, porque esa la parte crucial y el esqueleto de estas cuestiones, o de toda organización,
del que se apoyen mucho de los temas definitivamente embebidos de ciberseguridad, de Internet de las cosas, inteligencias artificiales. ¿Para qué? Para que estén en el continuo conocimiento, si no siendo expertos, pero que sepan dónde pueden adoptar las tecnologías y lo más importante, que los equipos tecnológicos entiendan ese ADN de transformación. Eso es lo que yo podría recomendarles. Comunicación total con los diferentes departamentos para entender todo esto y hacer su propio ADN tecnológico alrededor. Oye, Eric, y ya para terminar, porque pareciera broma, pero ya se nos acabó el tiempo. Es una conversación, la verdad, muy interesante y un tema que nos apasiona mucho. Y por supuesto, ¿no? Por tu gran experiencia. Finalmente, ¿cuál es tu visión del futuro? Pero ya no a nivel de futuro de la educación, sino cuál es tu visión del futuro a nivel tecnológico y cómo te mantienes, digamos, actualizado en el día a día, porque si bien das recomendaciones también para los CTOs, ¿cómo te mantienes tú actualizado para no nublarte, digamos, esa visión del futuro? ¿Y cuál es tu visión del futuro también para AMCO a nivel tecnológico, por supuesto, coordinado con la visión de los directivos de la organización? ¿Cómo alineas esa visión que tú tienes para llevar a la organización a un siguiente nivel de manera que incluso se superen las expectativas que quizás tengan los directores, por supuesto, acompañado, digamos, o apoyándose en lo que es la tecnología? De mi parte, Alex, siempre ha sido una cuestión de ser muy autodidacta. Desde muchos años atrás, o en mis inicios, me alineé con el código abierto, el open source. Entonces eso, a mi punto de vista, siempre ha sido ir un paso adelante porque entiendes cómo funciona el esqueleto, como dije hace rato, de las aplicaciones y de muchísimos servicios de Internet. Yo, como lo hago, es con un compendio de estas mesas como con ustedes, poder charlar con colegas, conocer nuevas tecnologías. No salgo del ámbito del open source. Tengo un propio foro junto con Joel Barrios Dueñas que se llama alcancelibre.org. Entonces ahí es desde el 1999, anteriormente era linuxparatodos.net. En los foros de soporte estás muy metido y escuchas, ves, entiendes, aprendes. En unas tú propones, pero empiezas a absorber. Entonces, así es como yo me mantengo actualizado. Siempre he sido autodidacta. Es esa sumatoria. Y eso precisamente es el valor como profesional que debo de agregarle a la empresa, a AMCO, para que podamos ahí ir creciendo, innovando, pero alineado precisamente ese conocimiento con lo que está buscando la organización, no solamente llegar como un loco, como lo mencionaste, cambiar por cambiar, eso no funciona, sino más bien habrá que ser muy puntuales como cirujano, ¿no? Esto sí se debe de hacer, esto estamos alineados, esto creo que es un riesgo. Entonces todo ese tiempo, todo el tiempo, creo que ahí sí voy a ir en contra de lo que mencioné hace rato de la experiencia del tiempo. Sí, sí te ayuda, porque te hace también ser que puedas prever que no corres riesgos innecesarios, sino más bien que corres riesgos, pero con un paso sólido para que no sea un impacto organizacional. Y entonces, de esa forma es como veo un AMCO que va a tener fácilmente poco tiempo, porque ya son 25 años de organización. Es el líder educativo para plataformas digitales de la enseñanza inglés, definitivamente. Entonces lo veo tal cual como, ¿por qué no? Ahora no solamente que sea líder de un idioma, de un par, sino de unos 5, 10 idiomas. Creo que no existe algo finito para las organizaciones mientras tengamos esa alineación de ideas, buenos aliados. Creo que es así, Alex. Me encanta el enfoque que le das, Eric, y me encanta también, como dices, la forma para mantenerse actualizado es de forma también autodidacta. Nosotros también, el mantenernos, ¿no? Absorbiendo conocimiento, siempre le digo al equipo, igual, nunca pares de aprender, ¿no? Yo igual soy muy autodidacta y siempre tratamos de mantenernos allí educándonos de una forma u otra. Y vemos también que a veces la innovación no afecta a ciertas formas de educarse, como bien lo mencionas, como los foros, ¿no? Que venimos utilizando los foros desde hace 15, 20, 10 años, ¿no? Y todavía vemos que hoy día funcionan. O sea que a veces hay cosas que a través del tiempo siguen funcionando de manera efectiva Claro. y solamente cambia la forma, más no el fondo, ¿no? Entonces, qué interesante, Eric. Ha sido un placer tenerte el día de hoy con nosotros en Smooth Innovation by Blackout.
¿Algo que te lleves de este episodio y algún consejo final que quieras dejar para nuestra audiencia? Consejo final y para cerrar el tema de deuda técnica, lo importante siempre será el asumirla, reconocerla y después priorizar para poder atacarla y pagarla, ¿no? Que es lo importante. Y lo más importante que me llevo, una muy bonita experiencia, muy bonita plática con ustedes. Desde un principio, cuando he podido interactuar con ustedes, ha sido muy satisfactorio. Más bien, qué bueno que están haciendo esta apertura, que tienen estos foros, porque lo único que van a lograr es nutrir más, armar más y darle mucho más seguridad a posiblemente a algunos que les esté ahí medio costando, que cómo le hago, qué tengo, ustedes les van a dar precisamente esa respuesta para poder innovar y transformarse. Muy agradecido, muy enriquecedora definitivamente este podcast y en verdad se los agradezco mucho y les felicito. Ha sido un gusto, Eric. Muchísimas gracias y es mutuo ese sentir. Si te quieren encontrar en redes sociales, así como a AMCO, ¿dónde los encontrarían y con qué objetivo? Perfecto, igual y te hago el comercial también de Alcance Libre porque ha sido un foro que yo quiero mucho y participo mucho en él desde ya mucho tiempo. Alcancelibre.org. ORG. ORG. Bien, vamos a buscarlo. Muy bien, Pau, pues ha sido un gusto también tenerte a ti si bien colaboramos juntos como directora de ventas en Blackout, es el primer episodio que colaboramos. Pau, ¿tú qué te llevas? Sí, pues muchas gracias. A mí me encanta también poder participar en estos espacios. A veces hay algunas conversaciones y cosas que se pierden de vista, ¿no? En este proceso de interacción con clientes y hablando de negocio, y al final también hay muchas cosas que enriquecen estas conversaciones como experiencia personal, crecimiento, anécdotas. Entonces, agradezco mucho, Alex, la invitación y muchas gracias, Eric, también por participar. Me encantó. Bueno, pues ha sido un placer. Esto ha sido Smooth Innovation by Blackout. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.